Ahora miremos entonces la clasificación de las dilipidemias. Hay la forma, pues digamos así, más fácil de clasificar son en las dilipidemias primarias y dilipidemias secundarias. ¿A qué se denomina dilipidemia primaria? Precisamente aquellas enfermedades que tienen un origen, ¿sí?, genético, algún polimorfismo que predispone a la presencia de una enfermedad que se manifiesta generalmente en la infancia, en los primeros años de vida. En esas dilipidemias primarias hay varias formas también de clasificar. Una de ellas fue propuesta en 1967 por Fredrickson, en el cual describió o clasificó esas dislipidemias, pero incluyó solamente las desórdenes que contienen o que tienen que ver con las ApoB, ¿sí? No se incluyó las HDL. Entonces yo les voy a mencionar también dilipidemias en el metabolismo del HDL, o sea, de la ApoA, ¿sí? Y las dilipidemias secundarias son precisamente ¿qué? Como su nombre lo indica, secundarias pues de una enfermedad, secundarias a estilos de vida, como lo vamos a ver más adelante. Vemos entonces aquí las hiperlipidemias o dilipidemias, la tipo 1 según Fredrickson, tipo 1 o hiperkilomicroinema familiar. En este caso hay una deficiencia de la lipoproteína lipasa y también puede haber un defecto en la ApoC2. Recordemos que ¿qué hace la lipoproteína lipasa? Hidroliza triglicéridos. ¿En quién? En los kilomicrones, en la DLDL. ¿Y la ApoC2 qué hace? Recordemos que hace la ApoC2, activa la LPL. Entonces también cuando hay deficiencia de ApoC2, también que va a haber un incremento en esa lipoproteína rica en triglicéridos, porque no va a haber quien active a esa enzima. Entonces el defecto molecular es una mutación autosómica recesiva en la LPL, pues en el gen que produce la LPL o la ApoC2. Es muy rara la incidencia, es de 1 en 1 millón, ¿sí? Para el caso de las que tienen esa mutación en el gen para la lipoproteína lipasa, o incluso mucho más rara, es los que tienen efectos en la ApoC2, menor de 1 en 1 millón. ¿Qué se encuentra elevado en estos pacientes? Los kilomicrones principalmente. En el perfil lipídico vamos a observar un aumento significativo, aquí les muestro pues como en cruces, 4 cruces de triglicéridos mayor, equivalente como mayor de 1000 miligramos decilitro de triglicéridos en plasma. Se observa un plasma lechoso, una capa cremosa cuando ponemos ese suero de plasma a 4 grados centígrados. El colesterol total puede estar aumentado, pero mire que no va a estar muy aumentado, de 1 a 2 cruces. El LDL puede ser normal o incluso disminuido, y la HDL, el crucero de la HDL incluso puede ser disminuido. Recordemos la relación entre triglicéridos aumentados, hipertrigliceridemia y HDL bajo. ¿Sí? Recordemos lo que les había mencionado hace poco. Recordemos que los triglicéridos están muy elevados. ¿Es por qué? Porque no se puede metabolizar de una forma adecuada los kilomicrones principalmente. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Como les había dicho, como son una dilipidemia primaria, se encuentra manifiesto principalmente en niños y en adultos jóvenes. Hay la presencia de xantomas eruptivos, pancreatitis recurrente y enfermedad cardiovascular. Puede presentarse, pero incluso no es de forma prematura, ¿sí? Entonces ya les muestro los xantomas, que son los xantomas. ¿Cómo se diagnostica ese tipo de dilipidemia? Por un lado, se puede medir la actividad enzimática de la lipoproteína lipasa después de inyectar heparina intravenosa. ¿Por qué? Porque recordemos que esa lipoproteína lipasa se encuentra anclada por el medio de proteoglicanos de paransulfato. Entonces cuando se inyecta heparina se puede liberar esa enzima y puede medirse entre la actividad. Y de otra forma, pues mucho más, digámoslo así, eficiente sería por el secuenciamiento de genes que están implicados, la LPL y la ApoC2. El tratamiento para esas personas es una dieta baja en grasas,
En los casos mucho más graves, en los cuales se considera pues que la persona va a sufrir una pancreatitis, se hace una transfusión de plasma durante esa hipertrigliceridemia severa para proveer que esa ApoC2 de otra persona, una ApoC2 que sea activa y pueda favorecer la hidrólisis de triglicéridos en esos kilomicrones, o sea que puedan ser catabolizados también, o también una plasmaféresis. Vemos aquí los llamados pelosantomas eruptivos, que es esa acumulación de líquidos, ¿sí? Como en esta parte, pues a nivel de la piel se puede observar esos santomas eruptivos. Vemos entonces aquí la segunda hiperlipidemia, la tipo 2A, o la que se llama también hipercolesterolemia familiar. El defecto molecular son mutaciones autosómicas dominantes en el gen del receptor de la LDL, ¿sí? Lo que se genera es un receptor defectuoso, o sea que no reconoce de manera adecuada esa ApoB100. Recordemos que esa ApoB100, ¿cierto? Es el ligando para ese receptor de la LDL. Se pueden presentar tanto heterocigotes como homocigotes para esta enfermedad. Mire que la incidencia es mucho más frecuente, 1 en 500 heterocigotes o de 1 en 1 millón para homocigotes. ¿Qué lipoproteinia va a estar elevada? La LDL precisamente. ¿Por qué? Porque esa LDL, esa ApoB100 de la LDL no está siendo reconocida de forma adecuada, entonces va a haber un catabolismo muy retrasado de esa LDL. El perfil lipídico, entonces, ¿qué vamos a observar? Concentración de triglicéridos puede estar normal, colesterol total es el que va a estar muy aumentado, por encima de 500 miligramos de cilitro para el caso de heterocigotes, o incluso por encima de 1000 miligramos de cilitro en el caso de homocigotes. La LDL, el colesterol de la LDL va a estar muy elevado para el caso de los homocigotes, por encima de 400 miligramos de cilitro. Recordemos que para la LDL queremos tener valores por debajo de 100 miligramos de cilitro. Y en este caso, en los niños se encuentran valores por encima de 400 para homocigotes, o entre 200 a 400 para el caso de heterocigotes, pero en este caso pueden ser incluso hombres o mujeres en edad media, ¿sí? Para el caso de heterocigotes se puede diagnosticar esas personas de una forma más tardía. Y la concentración de HDL puede encontrarse disminuida. No hay pues como una razón pues muy aparente para eso, porque los triglicéridos van a estar normales, pero lo que se observa generalmente, y la apariencia del plasma en estos pacientes es clave, ¿sí? ¿Cuál es el diagnóstico? Primero que todo, historia familiar, o sea, historia familiar de abuelos, o del papá, la mamá que tiene también un colesterol aumentado. Se utiliza también, pues se ha hecho actividad de receptor de la LDL, utilizando fibroblastos, haciéndose una biopsia de piel de sus pacientes, o se cuantifica pues el número de receptores de LDL en los linfocitos también, o lo más efectivo sería un secuenciamiento pues de esa mutación, la identificación de polimorfismos en esos pacientes. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Enfermedad cardiovascular prematura, arco corneal, que es la acumulación pues, de líquidos y signos en el área, en el ojo, y los antomas tendinosos y tuberosos, los antilasmas. Entonces vemos aquí los antomas, los antilasmas aquí en el área pues, de los párpados, el arco corneal, ¿sí? La acumulación de ese colesterol entonces en esta área del ojo, y tenemos los antomas eruptivos tendinosos en el área pues, de los tobillos, y aquí en los codos también. El tratamiento por esas personas, lo que les había mencionado ahora, las estatinas para inhibir la enzima HMG, coenzima reductasa, para inhibir la síntesis de colesterol. Se utiliza también inhibidores de la absorción del colesterol o secuestrante de ácidos biliares. Los heterocigotos generalmente responden de una forma adecuada con este tratamiento, pero para el caso de los homocigotos, que son mucho más grave, el receptor, pues el defecto del receptor de la LDL, se utilizan estatinas y una aféresis de LDL, o sea, se inyectan LDL de otros pacientes que puedan ser reconocidos, que puedan reconocerse pues, de una forma
adecuada, o si no, lo último sería un trasplante de hígado. La otra hiperlipidemia, la tipo 2A, en este caso se llama también ApoB100 defectuoso familiar. El defecto molecular son mutaciones autosómicas dominantes en el gen de ApoB. En este caso se interfiere con el sitio de reconocimiento para el receptor de la LDL, ¿sí? O sea, la ApoB100 que se sintetiza tiene el sitio de reconocimiento, los aminoácidos están, no es digámoslo así, el secuenciamiento adecuado, ¿sí?, de estos aminoácidos, el orden en que es reconocido. La incidencia es de 1 en 1000, la lipoproteína elevada es la LDL, así como en el caso anterior. Se une a ese receptor, es ApoB100, pero con una afinidad mucho más disminuida. El perfil lipídico es muy similar a la hipercolesterolemia familiar anterior, pero los heterocigotos, los triglicéridos pesos normales, el colesterol total aumentado, unas 3 cruces más o menos. El que está aumentado principalmente pues es el colesterol de la LL, la HL puede estar disminuida, y las manifestaciones clínicas del tratamiento es muy similar al caso anterior. Esa otra hiperlipidemia es la tipo 2B, la que se llama hiperlipidemia combinada familiar. En este caso, ¿por qué se llama combinada? Porque se encuentran tanto aumentados los triglicéridos como el colesterol en sangre. En este caso, lo que se ha descrito es un defecto molecular, no se conoce realmente pues un solo gen, sino que se han descrito la presencia de varias mutaciones en varios genes, generalmente en el gen para ApoB y en el gen para la lipoproteína lipasa. Entonces, si tenemos un defecto en el gen para ApoB y la LPL, mire quiénes están implicados, ¿sí? La incidencia es de 1 en 100 a 1 en 200, o sea, es relativamente frecuente, y se encuentran elevadas tanto la LDL como la LDL. El perfil lipídico va a estar los triglicéridos aumentados entre 200 y 300 miligramos de decilitro, es el rango que generalmente se ha observado. El colesterol total de 2 a 3 cruces entre 200 a 400 miligramos de decilitro. Y miremos que pues aquí lo llama combinado, porque ambos están elevados tanto los triglicéridos como colesterol, a excepción de los casos anteriores en el cual está elevado o los triglicéridos o el colesterol. En este caso tenemos el colesterol de la LDL aumentado. En el caso para ApoB100, pues si fuéramos a medir ApoB100 va a estar muy aumentado y va a haber una presencia de LL pequeñas y densas, que sabemos que son las más heterogéneas. El HL puede estar disminuido por debajo de 40 miligramos de decilitro, y a pesar pues de eso, la descripción que se hace es una apariencia de plasma claro, pero dependiendo de la cantidad de triglicéridos que esté elevado, que si está mucho más que estos valores, el plasma va a estar lechoso. Las manifestaciones clínicas se manifiestan pues desde la niñez, algunas veces en la adultez. Hay una enfermedad cardiovascular de forma prematura, pero que va a estar, digámoslo así, supeditada, o se promueve, digámoslo así, esta enfermedad cardiovascular cuando hay obesidad central, cuando hay intolerancia a la glucosa, resistencia a la insulina, que más adelante les voy a mencionar ese término, y cuando hay hipertensión arterial. Para esas personas el tratamiento, ¿cuál es? Una dieta baja en grasa saturada principalmente y en carbohidratos, realizar ejercicio, estatinas, ácido nicotínico, que lo que hace es disminuir la síntesis de LDL, y cuando hay menos síntesis de LDL, pues también hay menos formación de LDL. Esa otra hiperlipidemia tipo 3, la dis-beta-lipoproteinema familiar, es un defecto molecular en el cual se han observado mutaciones en el gen para ApoE. Las personas son homocigotos para el alelo E2 de la ApoE. Nosotros tenemos realmente del mismo gen, hay 3 isoformas, y precisamente la afinidad o ese reconocimiento de la ApoE2 es mucho más disminuido, por decirlo así. Entonces esas lipoproteínas se contienen esa ApoE, pero el alelo E2 son catabolizadas, pero de una forma mucho más lenta. La incidencia es de 1 en 10.000 para el caso de los caucásicos.
existe pues un factor predisponente adicional, es cuando se consume una dieta alta en grasas o una dieta pues hipercalórica, cuando hay diabetes, obesidad o un consumo excesivo de alcohol. Entonces miremos que aquí el estilo de vida tiene muchísimo que ver en la predisposición pues, o la manifestación de esta enfermedad. La lipoproteína elevada son los remanentes de kilomicrones y de VLDL, o sea, las IDL, que les había comentado que la IDL realmente se mantiene en valores pues normalmente bajos, pero cuando se encuentra aumentada es porque ya hay problemas en ese metabolismo de esos remanentes. El perfil lipídico en estas personas, lo que podemos observar, triglicéridos elevados de 2 a 3 cruces. Si realizáramos una electroforesis de esas lipoproteínas, encontraríamos una banda normal entre la VLL y la LDL, lo que se llama la beta VLL, o sea, los remanentes, esas presencia de IDL. El colesterol total está de 2 a 3 cruces, está elevado. La LDL puede estar disminuida o normal y la HDL también puede estar normal o disminuida. Porque vemos aquí que esa LDL está disminuida. ¿Ustedes qué creen? Bueno, si estuviéramos en clase esperaría que me respondieran, pero recordemos que en este caso esas remanentes son eliminados por medio de ¿qué? Del reconocimiento de esa ApoE. Entonces, y esas VLDL cuando están siendo hidrolizados se van a convertir en IDL y en LDL, pero como en este caso se catabolizan de una forma tan lenta, entonces realmente no hay una producción, una generación de LDL como tal, sino que se mantienen en circulación de una forma pues aumentada esas VLL, esos remanentes también de kilomicrones. Y aquí en este caso el plasma va a estar turbio precisamente por esos aumentos excesivos en esos triglicéridos. Las manifestaciones clínicas son enfermedad cardiovascular prematura, se puede generar aterosclerosis en arterias femorales y abdominales, síntomas tubuloeruptivos y palmares. El tratamiento es dieta baja en grasas, generalmente grasas saturadas. Debe fomentarse la pérdida de peso o utilizar medicamentos para disminuir los lípidos como las estatinas, la niacina y fibratos que inhiban la síntesis de VLDL. Aquí entonces vemos otra vez los síntomas eruptivos y los palmares. La hiperlipidemia tipo 4 o la llamada hipertrigliceridemia familiar, en este caso el defecto molecular es desconocido, se han visto implicados varios genes o defectos en varios genes. Lo que se conoce es que hay o un aumento en la producción de la VLDL en el hígado o una disminución en su cardiobolismo o ambos. O sea, puede ser la persona que tenga o una presión aumentada o se disminuye el catabolismo o si es pues muy de mala la combinación de estos dos. La incidencia es de 1 en 300 más o menos, o sea que es relativamente frecuente, que se encuentra elevado principalmente la VLDL, y en este caso el estilo de vida también va a fomentar la presencia de esta hipertrigliceridemia familiar cuando consumimos gran cantidad de carbohidratos simples, ¿sí? Cuando consumimos muchos postres, muchos dulces, favorece la presencia pues, de obesidad y también el consumo de alcohol. ¿Sí? El perfil lipídico en este caso, mire que puede estar triglicéridos de 250 a 1000 miligramos de decilitro, colesterol total puede ser normal o una cruz, ¿sí? Generalmente está por debajo de 250 miligramos de decilitro. La LDL puede estar normal o disminuido, la HDL por esa cantidad grande de triglicéridos va a estar muy disminuido, y la presencia del plasma turbio por la presencia de esa gran cantidad de triglicéridos. Dentro de las manifestaciones clínicas, en este caso hay un riesgo menor de enfermedad cardiovascular que las hiperlipidemias tipo 1 tipo 3, pero de todas maneras también tiene pues, un riesgo aumentado de enfermedad cardiovascular. Y el tratamiento en este caso es dieta, ejercicio, disminuir la síntesis de LDL por medio de medicamentos como el ácido nicotínico o disminuir el consumo de carbohidratos de una forma pues mucho más moderada, pues más restringida, y disminuirse por la síntesis de esa LDL o aumentar la actividad de la LPL.
¿Por medio de qué? De consumo de fibra de estos medicamentos. La hiperlipidemia tipo 5 es la llamada hipertrigliceridemia familiar o hiperlipidemia mixta. En este caso, el defecto molecular es poligénico. Generalmente hay un 10% de pacientes en los cuales se ha descrito mutaciones en el gen de la lipoproteína lipasa, en la ApoC2 o otras mutaciones que tienen que ver con la ApoE, ¿sí? En este caso, entonces, mire quiénes están implicados. Si hay defectos en las lipoproteína lipasa o en la ApoC2 que activa esa LPL o la ApoE, ¿quiénes son catabolizados por medio de la ApoE? Kilomicrones y DLL. Entonces, por eso se encuentran aumentadas estas lipoproteínas, principalmente los kilomicrones. El perfil lipídico, vamos a observar triglicéridos muy aumentados, mira hasta 4 cruces, ya con un riesgo grande de pancreatitis. Colesterol total también de 2 a 3 cruces, aumentado. El LL va a estar disminuido, el HL muchísimo más disminuido por esa gran cantidad de triglicéridos, ¿sí? En la apariencia del plasma entonces lechoso. Dentro de las manifestaciones clínicas, a pesar de esto, tiene un riesgo bajo de enfermedad cardiovascular y la presencia de síntomas eruptivos. ¿Por qué hay un riesgo bajo de enfermedad cardiovascular? Pues en este caso las LL estarían más bien disminuidas de normales, el riesgo grande es de una pancreatitis. Y el tratamiento es muy similar a la hiperlipidemia tipo 4, o sea, la anterior. Ahora miremos los desórdenes asociados con el metabolismo del HDL. En este caso, el HDL disminuido. Esta es una hipo-alfa-lipoproteinina familiar o HDL bajo aislada. ¿Por qué se llama así? Porque generalmente el perfil lipídico puede ser normal, lo único que se encuentra disminuido es el HDL. El defecto es un catabolismo acelerado del HDL o de sus apoproteínas, ¿se sabe quién? De la ApoA1, de la ApoA2. La mitad de las familias que se han descrito pues, se encuentran como afectadas con defectos genéticos en los genes para la lipasa hepática, para la ApoA1 y para la ApoC3. La incidencia es de 1 en 400, es un defecto autosómico dominante. En este caso, el perfil lipídico que se ha observado en hombres son HDLs por debajo de 30 miligramos de decilitro o en mujeres por debajo de 40 miligramos de decilitro. El colesterol total y el colesterol de la LL pues están normales y los triglicéridos normales. Y las manifestaciones clínicas son una enfermedad cardiovascular prematura. ¿Por qué? Porque si no hay una HDL que está haciendo el transporte reverso de colesterol, removiendo el exceso de colesterol de tejido periférico hacia el hígado, pues obviamente va a haber una formación de mucha placa telangiectasia, lo que favorece un infarto. Otro de los defectos en HDL o que cursa con HDL disminuido es la deficiencia de la ApoA1, que es muy similar a la deficiencia de LCAT. El defecto es una mutación en el gen de la ApoA1, hay una reducción en la formación de la HDL. ¿Por qué? Porque si hay una deficiencia de LCAT, no hay una formación de una HDL madura. Recordemos que la LCAT lo que hace es esterificar ese colesterol que está siendo recibido por la HDL para que pueda ser transportado en el núcleo de esa HDL y pueda madurar y ir al hígado. Pero entonces, como hay una reducción en la formación de esa HDL, si hay una deficiencia de LCAT o no hay, por ejemplo, ApoA1, no hay quien realice ese transporte reverso. En este caso, lo que se ha descrito, pues hay defectos en el cromosoma 11 que están implicados en genes, pues la formación del ApoA1, ApoC3, el ApoA4 y el ApoA5. La incidencia pues es raro, es un defecto autosómico recesivo, pero miren los valores tan bajitos que se pueden observar, por debajo de 5 miligramos de decilitro, con un rango de 15 hasta 30 se ha descrito, pero como les menciono, pues es muy raro este defecto. Las manifestaciones clínicas de una opacidad corneal, una acumulación de colesterol libre, la LCAT no es activada por la ApoA1, ¿sí? Recordemos que es la ApoA1 necesaria para activar esa LCAT y se genera pues se presenta una enfermedad cardiovascular de forma prematura. Hay variantes en algunas personas, se ha descrito ApoA1 milano. Esto es descrito en una población de Italia, en los cuales, a pesar de tener bajos niveles de HDL,
pues tiene un catabolismo aumentado, no tiene enfermedad cardiovascular prematura, porque al parecer esta variante de APOA1 Milano es muy eficiente, o sea, los pocos niveles de HDL que hay son suficientes para remover ese exceso de colesterol y tejido periférico, por eso no hay una enfermedad cardiovascular de forma prematura. Otra enfermedad descrita con alteraciones en la HDL es la enfermedad de Tanger, en la cual hay una deficiencia del ABCA1. Recordemos que este es un transportador necesario para esa que interactúa precisamente con la APOA1 para que la HDL pueda recibir colesterol de tejido periférico. Entonces hay deficiencia de ese receptor, la HDL también que se forma pues es muy poquito, cursando con niveles muy bajitos, por debajo de 5 miligramos de litro. Y por último tenemos en estos defectos del metabolismo del HDL, en este caso es HDL aumentado cuando hay una deficiencia de CETP. Recordemos que esa CETP que hace favorece el transporte o la entrega de ese de colesterol de la HDL hacia la VLDL y hacia la LDL a cambio de triglicéridos. En este caso, entonces, como hay deficiencia de esta proteína de transferencia de ese de colesterol, hay una inhibición en este transporte. Es muy raro, es común en el Japón, pero en este caso se puede observar como algo positivo, porque estas personas tienen HDL o colesterol transportado por esa HDL por encima de 100 miligramos decilitro, aquí hay un error, perdón, miligramos decilitro. Las partículas de HDL son grandes y cargadas de colesterol y son removidas lentamente, o sea, tienen un mecanismo de reverso de colesterol, digámoslo así, eficiente, pero de todas maneras las HDL son removidas más lentamente, pero hacen su función pues, principal de transporte reverso. Bueno, dejemos aquí para esta clase y en la próxima sesión continúo con el lipedema secundario.